Síntomas respiratorios también son frecuentes y los más graves siempre son los síntomas cardiovasculares. Pero pueden aparecer también síntomas atípicos, como veis los escalofríos, el dolor abdominal, la fiebre, que generalmente son por liberación de citoquinas, no son reacciones inmunológicas propiamente dichas, es tipo 1, como suelen ser la mayoría. Las reacciones de idiosincrasia, disestesias, toxicidad de distinto tipo con los distintos medicamentos que hay que conocer. Veis aquí reflejados el tipo de síntomas que se producen tanto en las reacciones infusionales como en las reacciones de hipersensibilidad, que muchas veces pueden confundir. El picor en la piel o el flushing es muy típico de las reacciones infusionales, pero también de las reacciones de hipersensibilidad, aunque en estas aparecen más ya lesiones tipo urticaria, angioedema. Nos hacen sospechar más de una reacción de hipersensibilidad. Cuadros como disnea, opresión torácica o en la garganta son más típicos de reacciones infusionales, y en las reacciones de hipersensibilidad, aparte de este tipo de síntomas, podemos auscultarles sibilancias, ver que ha bajado la saturación de oxígeno, que el paciente tiene disfonía. Síntomas gastrointestinales se presentan en ambos tipos de reacciones, tanto en las infusionales como en las de hipersensibilidad. Y, por ejemplo, los síntomas de taquicardia, hipotensión, pérdida de conciencia son más típicos de reacciones de hipersensibilidad que de cuadros infusionales. En cuanto a las reacciones adversas, pues en la ficha técnica vienen perfectamente descritas las que se han comunicado hasta la fecha y además sabemos con qué frecuencia se producen, si son muy frecuentes, poco frecuentes, raras o muy raras. Bueno, en orden de utilización, que sí, los platinos son uno de los fármacos más utilizados como quimioterapia. Se emplea para el tratamiento de tumores sólidos. Desde los años 70 que empezaron a utilizarse, ya empezaron a comunicarse las primeras reacciones adversas. Es raro que aparezca un cuadro de hipersensibilidad con un platino en los primeros ciclos. Lo normal es que aparezca a partir del 7º o 8º ciclo. ¿Vale? Habitualmente se hace un tratamiento de 6 ciclos y cuando hay una recidiva y hay que volver a hacer otro tratamiento, pues en el primero o segundo ciclo de ese nuevo tratamiento es cuando se suelen producir las reacciones de hipersensibilidad. Factores de riesgo son haber tenido ya alergia a fármacos, el número de ciclos recibidos previamente, ya os digo que son más frecuentes a partir del 7º o 8º ciclo, en el cáncer de ovario con esta mutación, el tener otros citostáticos adecuados y luego el sexo femenino y la edad. Y luego, cuanto más tiempo haya pasado entre tratamientos, el riesgo es mucho mayor. Ya veis que a partir de los 2 años, de los 24 meses entre un tratamiento y otro, el riesgo llega casi al 50%. Y se ve con todos los platinos. La mayoría de las reacciones son de tipo 1, ¿vale? Cuando nosotros los estudiamos es frecuente encontrar pruebas cutáneas positivas e IG específica positiva también. Tienen una sensibilidad bastante alta. Y este tipo de reacciones además no se previenen con premedicación y reaparecen tras la reintroducción del ciclo. Se han comunicado también reacciones por mecanismo de tipo 2, como trombopenias y anemias hemolíticas, de tipo 3 y de tipo 4. En el caso de los platinos, las reacciones infusionales más frecuentes son los escalofríos, la fiebre, el dolor abdominal, la presión torácica, diarrea, y se producen por liberación de TNF-alfa y de interleuquina 6. Estas se previenen con premedicación o disminuyendo la velocidad de perfusión. Otros de los medicamentos más utilizados como quimioterápicos son los taxanos, que derivan del árbol del tejo. Estos pueden producir una reacción de hipersensibilidad en los primeros minutos de la infusión, durante el primero o incluso el segundo, pero desde el primer ciclo se pueden producir reacciones de hipersensibilidad sin haber tenido contacto previo con el medicamento. El mecanismo por el que producen reacciones adversas los taxanos es multifactorial, puede haber activación del complemento, activan además mastocitos y basófilos y también por mecanismo IgE mediados. Llevan unos vehículos que son cremofor y polisorbato 80,
que estos ya producen liberación de histamina y activación del complemento. Y por todo esto ya os digo que no es necesario que haya un periodo de sensibilización previo. Puede producir desde el primer ciclo ya una reacción. Además, el paclitaxel está presente en las avellanas, con lo cual puede haber reactividad cruzada y producir una reacción por ese motivo. Y luego el cromofor está presente también en otros medicamentos, ciclosporina, el propofol, la vitamina K. Los taxanos hidrosolubles sin cremofor se toleran mejor, producen menos reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones con taxanos son muy frecuentes en los cuadros cutáneos, los exantemas. Muchos de ellos sugieren un cuadro tóxico y es suficiente con disminuir la dosis del taxano. Pero cuidado con los exantemas tardíos porque producen reacciones graves en nuevas reintroducciones del medicamento y son reacciones además inmediatas. Otro de los medicamentos más utilizados como quimioterápica es el 5-fluorouracilo. Produce anafilaxia con muy poca frecuencia, lo que más produce son exantemas, maculopapulares, cuadros de dermatitis de contacto cuando se utiliza de forma tópica y luego fototoxicidad y fotosensibilidad. Es muy frecuente la eritrodisestesia palmoplantar por 5-fluorouracilo, que son parestesias palmoplantares seguidas después de una descamación. La citarabina también produce reacciones poco frecuentes. Es frecuente en reacciones anafilácticas. El síndrome de la citarabina hasta en 1/3 de los pacientes. Es un cuadro de fiebre, mialgias, artralgias, erupción maculopapular. La asparraginasa es el antineoplásico responsable del mayor número de reacciones de hipersensibilidad inmediata. Hay 3 presentaciones, la derivada de Escherichia coli, la derivada de Erwinia y otra nueva, que lleva varios años en el mercado, que lleva polietilenglicol. Esta es la menos inmunógena. Es la que mejor se tolera. Como factores de riesgo, haber recibido asparraginasa previamente, las dosis altas y luego que pase más de un mes entre los ciclos. Produce reacciones por mecanismo IgE mediado y también por activación del complemento. Además tiene múltiples efectos secundarios, como todos los quimioterápicos. Y cuando se cambia de la asparraginasa derivada de coli, generalmente se puede cambiar directamente a la derivada de Erwinia y con buena tolerancia. Ahora vamos a hablar de los fármacos biológicos, que son aquellos que se obtienen por biotecnología, y hay 3 tipos: los anticuerpos monoclonales, que son los que tienen la terminación SIMAB, ZUMAB y NUMAB, dependiendo de la fracción humana y de la fracción murida que lleven; las proteínas de fusión, que tienen la terminación CEP; y las citoquinas, como los interfenones, las interleuquinas y los factores estimuladores de colonias. Estos fármacos son proteínas que actúan sobre el sistema inmune modulando la inflamación y la proliferación celular. Son proteínas altamente inmunógenas, por lo cual son susceptibles de producir reacciones de hipersensibilidad. Hay un montón de fármacos biológicos en el mercado que se utilizan en todo tipo de enfermedades y que casi todos los especialistas utilizan alguno de ellos. Continuamente aparecen nuevos y además nuevas indicaciones con los que ya están comercializados. Pichler dividió las reacciones adversas con biológicos en 5 tipos. Las reacciones tipo alfa, que se producen por aumento de la concentración de citoquinas, son los cuadros estos de fiebre, artralgias, mialgias, erupciones cutáneas. Las reacciones tipo beta, que son las reacciones de hipersensibilidad. Las tipo gamma, debidas a la actividad intrínseca del fármaco, al modular el sistema inmune, pues puede producir cuadros infecciosos, neoplasias, enfermedades autoinmunes. Las tipo delta, que se deben a que el fármaco actúa sobre moléculas expresadas en células tumorales y en células normales. Y las tipo epsilon, que son efectos adversos no inmunes, cuadros de trombosis, alteraciones psiquiátricas incluso, retinopatías. Bueno, las reacciones de hipersensibilidad con biológicos incluyen tanto las reacciones de infusión, que son aquellas que se producen durante la administración del fármaco, tanto inmediatas como retardadas,
y las reacciones en el punto de administración, que son las reacciones locales que se producen en los de administración subcutánea entre 24 y 78 horas después. En esa foto vemos reacciones locales que en este caso son producidas por heparina, pero son reacciones locales que se producen con cualquier mecanismo, con cualquier medicamento que administramos por vía subcutánea. ¿Qué podemos hacer para disminuir todos estos efectos adversos, tanto con quimioterápicos como con anticuerpos monoclonales? Pues premedicar. Esto disminuye la incidencia de los efectos secundarios y de hipersensibilidad incluso. Se utilizan pues, la dexametasona y el granisetron para disminuir los vómitos, por ejemplo, la desclorfeniramina o cualquier otro antihistamínico para los efectos por liberación de histamina, el paracetamol para el dolor o la fiebre. Cuando tenemos una reacción en un paciente que ha recibido un fármaco de estos, nos podemos plantear varias cosas. Una de ellas es suspender el tratamiento y no volvérselo a poner. O utilizar un fármaco, suspendemos el tratamiento y utilizamos un fármaco de segunda elección siempre que lo haya, que no siempre hay fármacos de segunda elección, pero en el caso de que los haya puede que sean menos eficaces que el fármaco que vamos utilizando, o que encima tengan más efectos secundarios todavía y se toleren peor, o que sean más caros, que sean de mayor coste, que es lo que generalmente ocurre. Aquí veis pues, el tratamiento de primera línea en un cáncer de ovario, que puede pasar de menos de 200 euros a más de 2.000 por ciclo. En el cáncer colorectal, pues exactamente igual, entre 200 euros o casi 12.000 una segunda línea. Podemos además no suspender el tratamiento ni poner uno de segunda elección, sino continuar con el tratamiento que teníamos. En este caso podemos readministrar el fármaco. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando los cuadros son leves, nos parece que premedicando y disminuyendo la velocidad de perfusión puede tolerarlo, ¿vale? Nunca hay que hacerlo en cuadros severos ni evidentemente en cuadros de anafilaxia. Y en el caso de que las reacciones sean más severas, por supuesto, tras una valoración por el alergólogo, con una historia clínica, unas pruebas o lo que determinemos, podemos hacer una desensibilización, ¿vale? Cuando la primera línea es que consideramos que es la más eficaz. Entonces, ¿qué es la desensibilización? Pues esto es administrar el medicamento en cantidades, empezando por cantidades muy bajas, ir subiendo progresivamente, hasta que administramos la dosis total que tiene que recibir el paciente. Y esto se hace en un periodo de tiempo pues mucho más largo de lo que se administra habitualmente, generalmente en unas horas, pero puede incluso hacerse en varios días. La tolerancia en estos casos es temporal, es para cada ciclo. Cuando un paciente durante una desensibilización tiene una reacción, pues hay que tratarla. Bueno, las desensibilizaciones tienen ventajas clínicas y económicas, como habéis visto. Lo que pasa es que no siempre son conocidas por todos los especialistas. Esto no es nuevo, ni se lleva haciendo 4 días. Ya a mediados del siglo XX se hizo la primera desensibilización en una paciente embarazada con penicilina, pero hacemos desensibilizaciones con cualquier medicamento, ¿vale? Antibióticos, antiinflamatorios, con tuberculostáticos, con insulinas, heparinas, con medicamentos sobre todo que no hay alternativas. Siempre que sea tratamiento de primera línea, ¿vale? Y que esté indicado, que sean reacciones inmediatas o los exantemas tipo 4 retardados que sean leves. Está contraindicado en cuadros cutáneos ampollosos y en las reacciones de tipo 2 y de tipo 3, en las que puede haber afectación renal, hepática, miocárdica, anemia o trombocitopenia, reacciones graves no IG medianas. En estos casos está completamente contraindicado, aunque no haya ninguna otra alternativa. La tolerancia de todos estos protocolos de desensibilización es muy alta. Estos son los casos en los que decía que no está indicado, los eritemas multiformes, el Steven-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, Lyell, porque son cuadros potencialmente mortales, de extrema gravedad. Entonces, como os decía, una desensibilización es administrar dosis progresivamente crecientes
hasta administrar la dosis completa, ¿vale? No todos los protocolos son iguales, son específicos para cada medicamento y para cada paciente. Se desensibiliza para la dosis que va a recibir, no para cualquier dosis. Una vez que se suspende el medicamento, se pierde la tolerancia. Generalmente dura 48 horas, unas 2 veces la vida media. Son procedimientos de riesgo que en ocasiones producen reacciones severas y se hace cuando no hay alternativa. Siempre hay que hacer un balance riesgo-beneficio. Lo que hacemos con la desensibilización es inhibir la descarga de mediadores por mastocitos y basófilos. Se administran dosis tan bajas que el mastocito y el basófilo no se activan. De esa forma conseguimos que haya una tolerancia. Además, administramos premedicación para mejorar esa tolerancia también, ¿vale? Para prevenir o disminuir la gravedad de las reacciones, para bloquear la liberación de mediadores y en el caso de que se liberen también contrarrestarlo. Y hay casos en los que incluso administramos fármacos biológicos como el anti-G para mejorar la tolerancia. La premedicación que se utiliza pues depende del tipo de reacción, de los mediadores que se liberen. Por ejemplo, en los cuadros cutáneos son muy eficaces en los antihistamínicos y la aspirina a dosis bajas. En los cuadros respiratorios solemos administrar corticoides también para premedicar junto con antileucotrienos. Otras veces combinamos todos los medicamentos, pues dependiendo del tipo de cuadro y del tipo de paciente y del tipo de medicamento. Los protocolos son individualizados, son específicos para cada paciente, para cada tipo de reacción y para cada medicamento y dosis. O sea, esto no es café para todos. Empezamos con diluciones muy bajas, que pueden ser entre 100.000 y 1.000.000 de veces la dosis que va a recibir, por lo cual se preparan siempre en farmacia, preparan distintas diluciones para administrarlas empezando por ritmos muy bajos de perfusión y vamos subiendo. El tiempo en el que se administra cada dosis nunca es inferior a 15 minutos y vamos subiendo dosis. Las dosis administradas no se pueden subir demasiado porque producen reacción. Generalmente 2 y 3 veces es lo que tolera el paciente. Este es otro ejemplo. Entonces, cuando el paciente tiene una reacción, siempre lo primero que hay que hacer es valorarlo. Valoramos el paciente, valoramos los síntomas que tiene y vemos qué es lo que ha pasado. En el caso de que el cuadro requiera tratamiento, administramos el tratamiento correspondiente, que pueden ser antihistamínicos, con corticoides o incluso adrenalina. Una vez que el paciente está estabilizado, lo que intentamos es reiniciar la administración porque nuestro fin es conseguir administrar los ciclos completos, no dejar los ciclos a medias. Hay casos en los que las reacciones son muy severas y hay que administrar igual más de 2 dosis de adrenalina, el paciente no lo tolera bien y hay que seguir al día siguiente, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es poder administrar el ciclo en el mismo día, parando, tratando y siguiendo. Hay veces que los cuadros son tan leves que con parar la administración el paciente se controla y no hace falta administrar ni tratamiento siquiera. En los casos en que se producen reacciones durante los protocolos estos de desensibilización, pues podemos hacer varias cosas. Una de ellas, dependiendo de cuándo se produzca, pues es disminuyendo el ritmo de perfusión, añadir más pasos. Lo habitual es hacer una desensibilización siempre en 12 pasos. Eso quiere decir utilizar 12 diluciones diferentes, pero nosotros podemos aumentar a 14, incluso a 16 pasos. Otra cosa que podemos hacer es disminuir la velocidad de perfusión, poner pasos intermedios o poner pretratamiento antes de la dosis que ha producido la reacción. ¿Veis, por ejemplo, esta pauta? Que en la tercera bolsa, en lugar de aumentar el ritmo de perfusión 25-60, pues lo hacemos más despacio y en lugar de llegar a 140 o a 120 mililitros hora que podemos llegar, pues nos quedamos en 80 y con esto conseguimos
una mejor tolerancia. O incluso aumentamos el número de pasos de la última bolsa, ¿vale? Lo hacemos más despacio, pero el objetivo es poder administrar los ciclos completos. Como veis, la desensibilización es un procedimiento de riesgo que conlleva cierta mortalidad. Por ello es obligatorio que se haga siempre por personal experto en el procedimiento, tanto médico como enfermería. El paciente tiene que firmar un consentimiento informado. Siempre se hace con ingreso hospitalario y en algunos casos es necesario hacerlo en UCI cuando las reacciones son muy severas. Veis que es un protocolo que es individualizado para cada paciente, específico para cada fármaco. No se puede hacer el mismo procedimiento para todos los fármacos. Es dependiente de la dosis y desaparece al suspender el tratamiento. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta. Eso es que el caso de la doctora Ana Llamazares. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos el chat abierto y os leemos y se la hacemos. Y si no, pues finalizamos la sesión. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias.